Dios les bendiga abundantemente. Estoy muy agradecida por el privilegio de enseñar la palabra de Dios. Por favor, tomen sus Biblias y vayan a Génesis, capítulo 3. Hoy consideraremos el tema FOMO. Para aquellos que no están familiarizados o nunca han oído esa expresión, FOMO es un acrónimo en inglés que significa miedo a perderse algo. Si bien el término FOMO puede ser nuevo en nuestras culturas, la noción de este miedo o el temor a perderse algo ha existido desde el comienzo de la humanidad. Consideraremos a Eva, la primera mujer, y cómo fue tentada con este temor. Ella temía que si hacía las cosas conforme al corazón de Dios, si ella le obedecía, se perdería de algo bueno. También veremos la verdad de que este temor es una contradicción directa de lo que Dios les promete a aquellos que lo aman, honran y confían en Él. Para aquellos que viven la vida a la manera de Dios, hay plenitud de gozo y vida en toda su abundancia. Podemos vencer el temor a perdernos algo por medio de permanecer enfocados en las cosas de Dios. Podemos hacerlo a pesar de las tentaciones del diablo, y cuando lo hacemos, experimentamos todo lo mejor que Dios ha hecho disponible en la vida. El diablo es el tentador, y es quien a través de su astucia trata de engañarnos y convencernos de que vivir a la manera del mundo es mucho mejor que vivir a la manera de Dios, mejor que vivir según la perspectiva de la palabra. Aquí en Génesis 3, el diablo es llamado la serpiente. Leamos Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Aquí en el versículo 1 nos presentan a la serpiente y su naturaleza. La serpiente es descrita como astuta, más que todos los animales del campo. La palabra astuta significa ser sagaz, hábil o mañosa. Entonces tenemos a la serpiente astuta y ella le habla a Eva, comenzando haciendo una pregunta. Regresemos al versículo 1, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Ahora me gustaría señalar algo muy importante en este versículo. La primera estratagema que el diablo utilizó cuando intentó engañar a Eva fue que cuestionó la palabra de Dios. El diablo le preguntó: ¿con qué Dios os ha dicho? Eva responde a la serpiente. Comienza a sembrar una duda en la mente de Eva para que ella piense que quizá no sabía realmente lo que había dicho Dios o que ella tal vez lo había malentendido. El diablo no ha cambiado. Incluso hoy en día él utiliza este mismo método para engañar y distraer a la gente de las cosas de Dios. Continuemos leyendo en el versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente. Eva le responde al diablo. Recordemos que Eva está en el huerto de Edén, en el paraíso. Ella tiene una conexión espiritual con Dios que le permitía preguntarle a Dios en cualquier momento qué era lo que Él había dicho. Ella tiene a Adán, su esposo, a quien le podía preguntar qué era lo que Dios había dicho. Pero en lugar de escoger una de esas opciones muy superiores, Eva le responde a la serpiente y considera su pregunta. Continuemos. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis.
En los versículos 2 al 4 que acabamos de leer, vemos que se trata de un parafraseo erróneo. Vemos que Eva está empezando a caer en la trampa del diablo. La clase fundamental sobre poder para la vida abundante hoy que ofrece nuestro ministerio explica detalladamente el parafraseo entre la serpiente y Eva en estos versículos, que condujo a la omisión, la adición y el cambio de palabras y frases de la verdad de lo que Dios había realmente dicho. Luego vemos que Eva le escucha a la serpiente, respondiéndole y considerando lo que le había preguntado. Al igual que Eva, nosotros no siempre podemos controlar quién o qué nos llega del mundo. Hoy en día nuestros celulares pueden enviarnos notificaciones a todas las horas del día con noticias de última hora, del mundo, actualizaciones, de todas las grandes cosas que están haciendo otros en las redes sociales. Esto puede bombardearnos y abrumarnos si lo permitimos, pero nosotros somos quienes decidimos qué es lo que escucharemos o qué responderemos y qué consideraremos en nuestros corazones. Dicho de otra manera, nosotros decidimos qué pensamientos e ideas retenemos, consideramos y elegimos creer. Podemos elegir creer lo que la palabra de Dios dice y mantenernos enfocados en conocer lo que dice y hacerlo. En Génesis 2:17, Dios dice, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En el capítulo 3, versículo 4, el diablo proclama exactamente lo opuesto, no moriréis. El hecho de que Eva continúe en esta conversación después de esta absoluta contradicción es evidencia de cuán alejada estaba ella de la verdad en este punto. Y la serpiente continúa en el versículo 5. Sino que sabe Dios. ¡Guaya! Ahora tenemos a la serpiente hablando por Dios, como si supiera lo que Dios sabe. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En el versículo 5, la serpiente declara con mucha seguridad qué es lo que Dios sabe e introduce la idea de que hay algo mejor disponible que lo que Eva tiene actualmente, como si Dios, de hecho, estuviera reteniendo el bien, como si esa fuera la razón por la que Dios puso una restricción al árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Se pueden imaginar a la serpiente diciéndole a Eva, aunque la vida aquí en el paraíso es realmente buena, pero ¿qué parece si pudiera ser como Dios? ¿No sería maravilloso? ¿No sería lo mejor? Aquí es donde vemos que la serpiente introduce FOMO por primera vez. El miedo a perderse algo, y vemos que Eva fue tentada con el miedo de perderse el poder y el conocimiento. La serpiente seduce a Eva para que compare las circunstancias actuales en su vida con esta idea de ser como Dios que ella le presenta. ¿Pero tiene esa idea fundamento alguno? No, era una mentira descarada. Ahora Eva tendrá que decidir. ¿Va a obedecer las instrucciones de Dios de no comer y recibir los beneficios de continuar viviendo en el paraíso? ¿O sucumbirá a la tentación de que ella podría tener algo mejor, lo cual la llevaría a desobedecer la palabra de Dios, comer de él y ciertamente morirás? A estas alturas, la claridad de las instrucciones de Dios ha quedado confusa y ha sido contradicha descaradamente por la serpiente. Y la serpiente se aseguró de que hacer las cosas a su manera, en contra de la palabra de Dios, pareciera muy atractivo. El versículo 6 lo confirma. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido,
el cual comió, así como ella. La obediencia a las instrucciones de Dios garantizaba la continuidad de la vida espiritual para Adán y Eva. Pero ya no era el conocimiento espiritual de las palabras de Dios lo que gobernaba en ese momento mientras Eva sopesaba sus opciones. Observen las palabras que se usan en este versículo. Eva vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y codiciable. El diablo apeló a la naturaleza de los 5 sentidos de Eva, el temor de que ella iba a perderse algo grande y el deseo de obtener algo mejor que lo que Dios le había dado en el paraíso, la condujo a dejarse llevar por lo que sus sentidos codiciaban. Ella tomó del fruto del árbol, comió y dio también a Adán, el cual comió, así como ella. ¿Le fueron abiertos los ojos a Eva cuando comió del árbol de la ciencia del bien y del mal? No de la manera que el diablo lo había sugerido. ¿Llegó ella a ser como Dios? No. El diablo mintió. Las promesas de Dios en su palabra son verdad. Nosotros no tenemos que cometer el error que Eva cometió. Podemos acudir a la fuente de la verdad, a la palabra exhalada por Dios, para saber qué es lo que Dios dice realmente. Y nos tenemos los unos a los otros para alentarnos a vivir a la manera de Dios. No tenemos por qué temer a perdernos algo bueno, pues nuestra satisfacción en la vida viene por obedecer a nuestro Padre Celestial. En vez de ello, podemos ocuparnos en las cosas de Dios para recibir lo mejor de lo mejor en esta vida y en la venidera cuando Cristo regrese. Podemos ser sabios frente a la astucia del tentador y no temer. No tenemos por qué ser presa fácil de lo que el diablo presenta como algo grande, sino que podemos morar en la grandeza de vivir la palabra de Dios. El diablo tentó a Eva para que comparara la vida que Dios le había dado en el paraíso con una mentira que él le presentó. Al igual que Eva, la comparación es una de las formas en que el adversario nos tienta a temer de algún modo. Nos estaremos perdiendo algo si obedecemos la palabra de Dios. Sin embargo, la palabra declara que Dios no quitará el bien a sus hijos. El Salmo 84:11 dice: porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Vayamos a 2 de Corintios y veremos lo que nos dicen las epístolas a la iglesia acerca de la comparación. 2 de Corintios capítulo 10. Segunda de Corintios capítulo 10 y comenzaremos en el versículo 3. Pues que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí vemos que no militamos según la carne y que las armas de nuestra milicia no son carnales. Pero el diablo quiere que nos olvidemos de nuestra naturaleza espiritual y de nuestras habilidades espirituales para que nos enfoquemos en la carne, en los sentidos. Luego el versículo 5 nos dice que derribemos toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. La traducción de George Lamsa de la primera parte del versículo dice: derribando las imaginaciones y toda cosa falsa que se levanta contra el conocimiento de Dios. Si Eva hubiera hecho esto, su historia habría terminado de un modo muy diferente. Y dice que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
Esto es la mente renovada. Trabajamos para cambiar nuestra mente para que piense, diga y crea lo que la palabra dice. Continuemos en el versículo 7. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. ¿Miráis las cosas según la apariencia? Eso suena como los sentidos otra vez, ¿no es así? Esto es lo que el diablo quiere que nos distraiga. Él quiere que nos enfoquemos en los sentidos, olvidándonos de lo espiritual, porque cuando nosotros nos enfocamos según la apariencia, a menudo esto nos lleva a hacer comparaciones. Versículo 12. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Hoy más que nunca estamos expuestos a cantidades masivas de contenido en línea, especialmente en las redes sociales que detallan lo que otras personas están haciendo. Yo lo llamaré la versión editada de sus vidas. Estos son los aspectos más exhibidos de la vida que vemos en línea. Esta exposición continua puede llevarnos a comparar y a dudar si estamos haciendo lo suficiente en la vida. Mi esposo y yo disfrutamos enviando tarjetas navideñas todos los años a nuestros familiares y amigos. Ha sido divertido ver la progresión de nuestra familia a medida que ha ido creciendo año tras año. En las vacaciones del año pasado, nuestros hijos tenían 4 y 1 año. Aquí pueden ver cómo fue nuestra tarjeta navideña. ¿No se ven todos felices y bendecidos? Una imagen perfecta, ¿verdad? Bueno, después de intentar tomar las fotos para esta tarjeta, llamé a mi esposo y le me preguntó, ¿cómo me había ido? Le dije, fue un desastre. No sé si podemos usar alguna de las fotos que logré tomar. Estas son algunas de las muchas fotos que tomé. Ahora, puede que los niños parezcan bastante felices en la mayoría de ellas, pero para este momento yo ya había borrado las fotos realmente malas. Ustedes saben, esas donde uno o ambos estaban llorando. Les estoy mostrando esto para darles una idea de lo que otros nos presentan en las fotos o historias que comparten públicamente, en línea o en una tarjeta navideña. En realidad, solo presentan una versión editada de sus vidas. Lo único que nuestros amigos y familiares ven en nuestras tarjetas son niños sonrientes y felices. No ven a la madre intentando tomar una buena foto una y otra vez y a los niños que no siempre colaboran. La vida no es perfecta, pero a menudo las personas solo nos muestran las partes buenas en las redes sociales. No tenemos por qué dejarnos engañar por esto y comparar nuestra vida real con esas imágenes editadas y aparentemente perfectas que vemos. No queremos pensar que la vida es solo lo que otros nos presentan públicamente y luego nos comparamos con eso. Eso no es verdadero ni honesto. Para muchos, compararnos con los demás puede llevarnos a que tengamos temor a perdernos algo y eso no es sabio. Pero, ¿qué dice la palabra acerca de en qué deberíamos enfocarnos? Vayamos a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. ¿Cómo vencemos ese temor a perdernos algo? Ponemos nuestros corazones y pensamientos en las cosas de Dios y en lo que Él dice sobre nosotros en su palabra. Mantenemos, consideramos y elegimos creer lo que Dios dice. Empecemos con el versículo 1 en el capítulo 3.
Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esta es la verdad de quiénes somos. Eva estaba en el paraíso. Nosotros hemos resucitado con Cristo. El diablo quiere distraernos de lo que somos y lo que tenemos. Él intenta seducirnos engañándonos para que comparemos nuestras vidas con lo que nos ofrecen los sistemas del mundo y que nosotros tengamos el temor de que nos perderemos algo. Pero nosotros no ponemos nuestros pensamientos y nuestras intenciones en las cosas del mundo. Elevamos nuestra manera de pensar y ponemos nuestros pensamientos en lo espiritual, el conocimiento de Dios. El versículo 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. En esto nos enfocamos, en el retorno de Cristo y en nuestra gloria futura. ¿Qué se puede comparar con eso? Romanos 8:18 dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y ahora mismo, renovamos nuestras mentes a nuestra nueva naturaleza. Recordamos que tenemos a Cristo en nosotros. Nos despojamos del viejo hombre y sus hechos, como los describen los versículos 5 al 9, cosas como la ira, la malicia y las palabras deshonestas. ¿Han visto todo esto en las redes sociales? En su lugar, permitimos que la verdad de Cristo en nosotros sea nuestro enfoque. Versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Vencemos la comparación y el temor confiando en el Dios, quien nos salvó y nos dio vida espiritual. Vencemos el miedo por medio de permitir que la palabra acerca de Cristo en vosotros more en abundancia en nosotros. Eso es lo que somos realmente. Tenemos a Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. No hay necesidad de compararse. Y mientras hagamos todo lo que hagamos de acuerdo a la palabra, podemos confiar en que nuestro Dios tiene grandes planes para nosotros, sus hijos. Vayamos a Jeremías capítulo 29. Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías. Jeremías 29, versículo 11. Verse 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Nuestro Dios omnisciente tiene maravillosos planes para nosotros. A nuestro hijo mayor le gusta jugar en el parque, como a la mayoría de los niños en edad preescolar. Inevitablemente, cuando llega el momento de irnos, le aviso que nos iremos pronto. Y cuando llega el momento de irnos del parque, dejar a sus amigos y dirigirnos a casa, a él a veces le cuesta esta transición. Tal vez lo hayan experimentado como padres o hayan observado a otras personas ayudando a un niño en edad preescolar a superar esta transición. A veces mi hijo me ha llegado a decir, pero mamá, no quiero irme. No me quiero perder la diversión. Desde el punto de vista de nuestro hijo, él no quiere irse del parque por temor
temor a perderse la diversión. Pero yo, como su madre, sé lo que va a pasar durante el día, cosas buenas, divertidas y las otras cosas que necesita la familia. La perspectiva de mi hijo en edad preescolar está limitada la mayor parte del tiempo a lo que él tiene enfrente en ese momento, la diversión que está teniendo en el parque. Mi trabajo como madre es enseñarle que su obediencia lo llevará a recibir las bendiciones que le esperan. Podríamos estar saliendo del parque para ir a comernos un helado. A veces me pregunto si Dios se siente como yo me siento con mi hijo. Si Dios alguna vez piensa, simplemente obedece mi palabra y serás bendecida. Volvamos un libro atrás, a Isaías, capítulo 55. Isaías 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los caminos y los pensamientos de Dios son más altos, muy por encima de los nuestros en capacidad y alcance. Podemos confiar en los caminos más altos, los caminos de Dios. Cuando lo hacemos, sabemos que nunca nos faltará nada. Vayan al Salmo 16. El diablo quiere hacernos creer que si vivimos la vida a la manera de Dios, nos perderemos todo lo bueno que el mundo nos ofrece. Él trabaja para engañar al creyente haciendo que el mundo y sus caminos parezcan más atractivos que vivir a la manera de la palabra. Pero la verdad es que recibiremos lo mejor que hay en la vida a medida que nos mantenemos enfocados en las cosas de Dios. La primera mujer, Eva, fue engañada. Ella permitió que sus sentidos gobernaran sobre su conocimiento espiritual y el temor de que se estaba perdiendo algo la llevó a ser engañada y a que pecara. Pero nosotros no. No tenemos que ser presa fácil de los intentos del diablo para atraparnos para que nos comparemos con el mundo. No tenemos que ser presa fácil. No tenemos que ser presa fácil de esto. En vez de eso, confiamos en Dios y creemos en sus promesas de que Él nos dará la vida plena que deseamos. Salmos 16, versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. La senda de la vida. Plenitud de gozo. Delicias para siempre. ¿Qué más podríamos querer? ¿Qué más podríamos necesitar? Verdadera satisfacción y el vivir sin temor vienen cuando vivimos a la manera de Dios. Podemos vencer el temor a perdernos algo al permanecer enfocados en las cosas de Dios. Dios les bendiga.